Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y este es nuestro análisis de los factores culturales. Estamos integrados por Tania Paola, Mariano Andrés, Román, Jesús César, Ángela Gabriela, Rafael Emiliano, Adrián Osvaldo y yo, Lorenzo Sebastián. En esta introducción hablaremos sobre los valores éticos del profesional en la administración. Se basa en la inclinación natural de una persona por la profesión, realidad compleja que le permite al individuo a través de su parte laboral lograr la plenitud como persona. Hace factible que las personas seleccionen la profesión adecuada y en esta forma desarrollen óptimamente las funciones que competen a esta profesión. Si no tiene un comportamiento ético adecuado para la profesión como administrador de empresas, se tiene el riesgo de no hacer un buen desempeño. El trabajo se basó en la administración de empresas y cómo actúa la ética y sobre esta actividad de trabajo. Al saber que la ética estudia la conducta humana, sus normas, derechos y los deberes con respecto a la sociedad en la que se desarrolla, y señala lo que se debe y no se debe hacer en una sociedad o grupo social determinado. Australia. Cultura materialista. A pesar de que es común que se tenga la percepción que los australianos viven en medio de la naturaleza, la mayoría de ellos viven en las ciudades. Australia es un país igualitario y no hay una distinción real entre clases sociales. Todos tienen libertad de vivir y trabajar en donde deseen. Religión. La sociedad australiana es diversa y acepta a las personas que provienen de distintas culturas y etnias, y en consecuencia que profesan diferentes religiones, según el reciente censo. En educación, la educación australiana está basada sobre el concepto de comunidad de aprendizaje que busca emplear una mancuerna de trabajo entre la sociedad y la institución a través de los padres, profesores y los estudiantes. El idioma, aunque Australia no tiene idiomas oficiales, el inglés siempre se ha caracterizado como el idioma de nacionalidad de facto. El inglés australiano es una de las grandes variedades del idioma con un acento y un léxico distintos y difiere ligeramente de otras variedades de inglés en gramática y ortografía. Organización social. En Australia, cada tribu se define en relación con su propio territorio de caza y con una determinada mitología y creencias entre los ancestrales, lo que les confiere los derechos de explotación. ¿Cómo se destacan los principales aspectos que debe conocer la cultura si eres un empresario mexicano que quiere ir a negociar? Un mexicano en Australia primero debe adaptarse y tendría que aprender el idioma que más se utiliza en el país, que es el inglés. Si quiere llegar a tener algún negocio, tendría que saber todo acerca de la cultura, gastos, tanto costumbres como creencias. España. Estética. El promedio de la población de España indica que los españoles tienden a tener una apariencia de tez blanca, ojos de color, altos y cabello castaño. Actitudes. Los españoles son muy directos y expresivos en sus opiniones y juicios, los cuales defienden generalmente con argumentos honestos y francos. Cultura. España ha sido sede de las culturas y civilizaciones musulmanas, fenicias, romanas, griegas, cartaginesas y visigodas. Todas estas han dejado su aporte. Idioma. No existe una única lengua oficial en España. Por el contrario, estas son 4. Castellano, catalán, gallego, euskera y aranés. Religión y creencias. Aunque la religión principal y mayoritaria de España es el catolicismo, existen otras religiones de menor cantidad de miembros. Estas son protestantes, musulmanes, ortodoxas y bahalí. Educación. La educación obligatoria en España es hasta los 16 años y se encuentra regulada por el LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Organización social. Se caracterizó por una marcada división de clases sociales.
los españoles adoptaron el papel de grupo dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominado. En la colonia existían las siguientes clases sociales: los españoles, los nacidos en Europa y conocidos como peninsulares, y los criollos, hijos de los españoles nacidos en América. Aspectos que se deben de conocer de la cultura si eres un empresario mexicano que quiere ir a negociar. Algunos de los aspectos que deberías de conocer de los españoles es que son muy directos, sinceros y expresivos, que no hay un idioma único y que existen 4. Manera en que un empresario mexicano tendría que adaptarse a la cultura de este país. Un mexicano tendría que adaptarse en su carácter, su comida, sus tradiciones, en los idiomas y en sus creencias. Japón, el imperio del sol naciente, aún en tiempos modernos y siendo uno de los países más desarrollados tecnológicamente en el mundo, aún siguen conservando lo que para ellos es lo más preciado, su cultura, conviviendo día a día en las cosas que son de su pueblo y que aún aprecian. Estética. El estudio de la estética japonesa está relacionado con los estándares de lo que se considera gusto o belleza en la cultura japonesa. Considerado como una filosofía en las sociedades del occidente, el concepto de estética en Japón es visto como una parte integral de la vida cotidiana. Actitudes y creencias. En Japón las religiones mayoritarias son el budismo y el sintoísmo. En algunos casos, los japoneses llegan a profesar ambas religiones. Cultura materialista. La cultura de Japón es el resultado de un proceso histórico que comenzó con las olas inmigratorias originarias del continente asiático y de las islas del Océano Pacífico, seguido por una fuerte influencia cultural proveniente de China. Educación. La educación es una importancia extrema para el futuro de un país. Aunque existen problemas como el descenso del nivel educativo o la disparidad entre instituciones educativas, en este artículo queremos presentar el sistema educativo japonés en general. Analizando los principales aspectos de cultura empresarial de Japón, los 4 aspectos importantes que tienen que considerar un mexicano son la educación, la actitud ante la naturaleza, la religión y por último, actitud ante la vida misma. La cultura argentina. La cultura argentina está marcada por un carácter multiétnico y multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad. La cultura materialista. Los materiales de construcción eran la piedra, madera y cerámica. La madera fue una de las más usadas en la época, sustituida a lo largo del tiempo por otros materiales. Ya llegando a la época donde ya se construían tranvías o acueductos con materiales un poco más rígidos, por eso podemos decir que los materiales constructivos por excelencia en la arquitectura argentina son la madera, la cerámica y la piedra. La estética. En la estética tenemos varios de los edificios más importantes e influyentes de Argentina. Por ejemplo, para mencionar algunos, el edificio Cafagna, edificio Ni hay, ni somos imposibles y el Trato Colón. Las aptitudes y creencias. En tan solo 11 años, la descripción de la fe católica pasó a estar encima de 3/4 partes de la población a ser un poco menos del 63%. Menos tanto, los sin religión se incrementaron de un 11 a un 18%. La religión. La religión argentina se practica en el marco de libertad, culto, organizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce de carácter permanente la Iglesia Católica en cuenta de su estatus jurídico, diferenciando al respecto de las religiones de las iglesias y confesiones. La educación. El sistema educativo de Argentina se compone de 4 niveles: inicial, primaria, secundaria y superior. La educación argentina está regida por la Ley de Educación Nacional 26.23, que establece en la educación de un buen público un derecho personal y social en las personas en el cual el Estado debe hacerse cargo. El idioma. El uso del idioma es el español, es el predominante, entendido y hablado como primera o segunda lengua por casi toda la población argentina. Las organizaciones sociales se constituyen como instituciones de microcrédito para evaluar y otorgar y realizar un seguimiento de los créditos. Son actores fundamentales en el sistema de finanzas solidarias impulsados por esta comisión. Destacar los principales aspectos que debes tener si eres un mexicano, si quieres ir a negociar, identifica las maneras para hacerlo.
Para empezar, el empresario mexicano se vería sorprendido por el cambio de cultura, ya que es muy distinto a la cultura argentina. Después tendría que ver los gustos que tienen, por ejemplo, al fútbol, los asados, para tener en cuenta un negocio que pueda ser rentable, y después que vaya a un análisis de mercado en Argentina, y tendría por último que acostumbrarse al país. Canadá, estética. Es un país sobresaliente por su cultura, belleza, diversidad y cultura. Por su riqueza natural y diversidad cultural es considerado como uno de los países con mejor nivel de vida en el mundo. Actitudes y creencias. La puntualidad y honestidad son características de los canadienses, quienes además poseen un alto respeto por las reglas de convivencia y urbanidad, lo que hace de Canadá un país ordenado, tranquilo, seguro para vivir. Religión. En Canadá se manifiestan muchos tipos de religiones diferentes, ninguna de ellas es la oficial, pero se practica principalmente el catolicismo, que es el 60%, 24% ninguna y otras religiones el 9%. Cultura materialista. La cultura canadiense ha sido enormemente influenciada por los inmigrantes procedentes de todo el mundo. Es por eso que la mayoría de las personas perciben Canadá como una nación multicultural, especialmente por parte de Estados Unidos, ya que es su país vecino. Educación. La educación en Canadá es pública y gratuita para todos los residentes, desde preescolar hasta la escuela secundaria. Idioma y su originalidad social. En Canadá se habla simplemente el inglés y el francés. El inglés en su 90% y el francés en 60%, y son consideradas lenguas oficiales. Principales aspectos que debe conocer un empresario sería, creemos que la primera adaptación que tendría que tener el empresario mexicano, que saber de base mínimo el inglés y un poco el francés, ya que son los idiomas oficiales de ese país, y también la cultura, ya que sea la religión o comidas, ya que son diferentes por las distintas culturas. Cultura de Egipto. Del antiguo Egipto se desarrolló en el valle formado por el río Nilo, situado al extremo noreste de África. El río Nilo recorre el territorio del sur a norte, haciendo prosperar la agricultura, la ganadería y la navegación. Egipto está situado al noreste del corriente africano. Estética. Retornamos al tiempo y las pirámides, la majestuosidad, los faraones y reinas, las tumbas, los imperios y sus hermosos templos para descubrir la cultura egipcia tan ligada a la belleza y a la estética. Actitudes y creencias. La religión egipcia era de la naturaleza politeísta, es decir, creían varios dioses y diosas, no en uno solo. Los divinidades tenían una apariencia mitad humana, antropomorfa y mitad animal zoomorfa. Cultura materialista. Los materiales de construcción eran la madera, el adobe y la piedra en sus muchas clases. La madera fue una de las más usadas en la prehistoria y la época predinásica, pero fue sustituida por otros materiales una vez entrando al país en la era faraónica. La educación. En el antiguo Egipto poco tiene que ver con el sistema educativo de nuestra sociedad el día de hoy. Durante el desarrollo de civilización, la educación estaba ligada a la familia y hasta los 4 años los pequeños se entretenían con sus juguetes. Idioma y organización social. El árabe llegó a Egipto en el siglo VII y el árabe egipcio se ha convertido en la lengua hablada moderna, y los egipcios es comprendido por casi todos los egipcios y se basa en la gramática copta egipcia. Principales aspectos que debe conocer de la cultura. Los hombres generalmente usan traje y corbata para los negocios, mientras que las mujeres suelen utilizar pantalones largos de traje en lugar de polleras. Es muy importante que las mujeres usen ropa larga y traten de cubrir la mayor parte de su cuerpo. No es aconsejable
querer usar ropa egipcia para estar acorde al lugar. En esta evidencia de aprendizaje llegamos a la conclusión que sobre las relaciones que tiene México con otras naciones y cómo es que se deben guiar, el enfoque que debe haber sobre ciertas culturas y cómo influyen estas en la toma de decisiones de las diferentes instancias que haya en las negociaciones. También se analizó como el hecho de no conocer a una cultura y su manera que tiene de manejar una empresa puede afectar directamente en las diferentes decisiones y en el comportamiento que pueden llegar a tener esas distintas empresas en nuestro país, en el trabajo y finalmente en la economía nacional. La importancia de aceptar que el mundo está cambiando y pasando a ser una tierra globalizada nos orilla a comenzar a desarrollar técnicas para poder interactuar con esa diversidad de cultura llamada interculturalización, en la cual en el acto se puede llegar a aprender diferentes situaciones que logren beneficiar nuestro camino y guiarlo por el éxito. Gracias por su atención.